El Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa rol 3338, requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por Enrique Caro Melián, Alejandro Mancilla Payacar y Gerardo Mancilla Mancilla, respecto del artículo 63, número 1, letra C, y 551 del Código Orgánico de Tribunales. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Los señores Caro Mancilla Payacar y Mancilla Mancilla, condenados y privados actualmente de libertad, representados por la Defensoría Penal Pública, requieren de inaplicabilidad respecto de las enunciadas preceptivas para que ello surta efectos en los autos sobre recurso de apelación que fuera interpuesto por su defensa respecto del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que acogió el recurso de queja accionado en el contexto de la modificación del quantum de la sentencia que, a su turno, fuera dictada en su contra por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad. Los actores enuncian que fueron condenados por dicho tribunal colegiado en abril de 2016 como autores de diversos delitos consumados de robo con violencia e intimidación a la pena de presidio perpetuo simple y accesorias legales correspondientes. A su turno, el requirente señor Mancilla Payacar, junto a lo anterior, fue condenado también como autor en grado consumado a 12 años de presidio mayor en su grado medio por ilícito de porte ilegal de municiones. La pena indivisible ya reseñada fue determinada por el Tribunal Oral, tomando como punto basal lo establecido en el artículo 351 del Código Procesal Penal, en el sentido de entender la multiplicidad de ilícitos como uno solo. Así, sin considerar las agravantes concurrentes, la pena mínima fue aumentada en 2 grados, quedando en un marco de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Luego, el Tribunal Oral sí consideró la existencia de circunstancias agravantes, entre ellas la del artículo 456 bis número 3 del Código Penal, sin mediar atenuantes, y en cumplimiento de la regla del artículo 68 del Código Penal, fue aumentado el marco penal a un grado superior, por lo que el tramo en concreto al momento de establecer la pena a aplicar fue la de la pena indivisible de presidio perpetuo simple, sanción que en definitiva fue aplicada a los requirentes de estos autos. Similar ejercicio fue realizado respecto del condenado señor Mancilla Payacar, pero sobre un único ilícito de robo con intimidación más el delito contrario a la Ley de Control de Armas, aplicando también a su respecto la circunstancia agravante de que trata el artículo 456 bis número 3. Los actores hacen presente que con posterioridad a la dictación de esta sentencia y dada la entrada en vigencia de la Ley 20.931, fue derogada la circunstancia agravante establecida en el artículo 456 bis número 3, esto es, cometer el delito con 2 o más malhechores. Así se tornó inaplicable, en el caso concreto, la regla del artículo 68 del Código Penal para la determinación de la pena. En virtud de lo anterior, y en mérito de lo dispuesto en el artículo 18 del catálogo punitivo, así como en el artículo 19, número 3, inciso octavo de la Constitución Política, la defensa de los condenados solicitó al Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Puerto Montt la adecuación de la pena originalmente decretada de presidio perpetuo simple, originalmente puesta a lo normado en la Ley 20.931, dada la eliminación por el legislador de la agravante originalmente aplicada. A dicha solicitud, el adjudicador penal, haciendo aplicación retroactiva favorable, modificó las penas impuestas, imponiendo la sanción única de 17 años de presidio mayor en su grado máximo a los requirentes señores Caro y Mancilla y 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio al señor Mancilla. Dicha decisión adecuatoria fue recurrida de queja por los acusadores para ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, judicatura que acogió dicha impugnación ordenando la mantención de la condena originalmente impuesta a los sentenciados. A través de la acción constitucional de estos autos, los requirentes buscan la inaplicabilidad de la preceptiva contenida en el Código Orgánico de Tribunales que refiere el conocimiento en única instancia por las Cortes de Apelaciones, entre otros, de los recursos de queja que se deduzcan en contra de los jueces que ejerzan jurisdicción dentro de su territorio jurisdiccional. Lo anterior, dado que han presentado un recurso de apelación en contra del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que acogió precisamente un recurso de queja.
explican que la aplicación de la normativa reprochada genera en la especie una grave vulneración al debido proceso legal de que trata el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de la Carta Fundamental, en especial del derecho al recurso, como parte inherente y esencial del mismo, garantía que ha sido reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, numeral 2, literal H, así como en el artículo 15, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A dicho respecto, exponen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entregado ciertos criterios básicos con que debe contar un recurso penal para su compatibilidad con la Convención. Entre estos se encuentra que el recurso sea ordinario, accesible, eficaz, que permita un examen o revisión integral del fallo recurrido, al alcance de toda persona condenada y que siempre deba respetar garantías procesales mínimas establecidas en su articulado. Señalan que ello, dada la preceptiva que vienen a impugnar a esta magistratura, no se cumple y con ello se produce la contravención constitucional alegada, por lo que solicitan sea acogida la acción deducida a fojas 1. A su turno, a foja 144 del expediente constitucional, con fecha 30 de marzo de 2017, el Ministerio Público evacúa traslado de fondo solicitando el rechazo de la acción deducida a fojas 1. El persecutor penal público en dicho contexto sostiene que no concurren en la especie los presupuestos necesarios para que concurra la infracción constitucional que se viene a alegar a esta magistratura. Señala que no es efectivo que se hubiere privado a los condenados requirentes de estos autos del recurso para revisar la sentencia, dado que sí se impugnó el fallo que dispuso penas en su contra, el que fue desestimado en todas sus partes. La cuestión específica, más bien, que viene a plantearse a esta magistratura constitucional no se refiere a un problema centrado en el derecho al recurso, sino más bien en torno a la incidencia promovida por la parte requirente en torno a la modificación que se intenta respecto de una condena firme, conforme a lo que dispone el artículo 18 del Código Penal. Dicha solicitud, acogida por el Tribunal Oral, fue objeto de un recurso por parte del Ministerio Público, así como de otros intervinientes. En consecuencia, se está persiguiendo un recurso contra el fallo de un recurso, esto es, el de queja, lo que naturalmente no está cubierto por las garantías y derechos aludidas en la acción que ha sido presentada a fojas 1, dado que no se trata de la revisión del fallo o sentencia que declaró culpables a los señores Caro, Mancilla y Mancilla. Así refiere que del hecho de que no se considere un recurso contra el fallo de un recurso no debe suponerse una infracción del derecho a recurrir. Esencial cuestión de la función jurisdiccional precisamente es hacer ejecutar lo resuelto. Unido a lo anterior, expone que la preceptiva objetada fue declarada conforme con la Constitución y la Corte Suprema ha declarado inadmisibles los recursos de apelación ejercidos contra la resolución que resuelve los recursos de queja. Una pretendida antinomia finalmente expone el Ministerio Público entre la regla contenida en el artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales y la norma del artículo 63 reprochado sería más bien una cuestión de resorte legal y no evocaría un real conflicto de constitucionalidad a ser resuelto por esta magistratura. Por estas consideraciones solicita el rechazo de la acción deducida. Concluye señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista del día de hoy los abogados de ambas partes. Muy bien, muchas gracias. Por los requirentes, en representación de la Defensoría Penal Pública y hasta por 20 minutos, alega la abogada Francisca Jerez y Gajardo hasta por los minutos ya señalados. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública alega en favor de don Enrique Caro Melián, Alejandro Mancilla Paillacar y Gerardo Mancilla Mancilla, los cuales actualmente cumplen pena de presidio perpetuo simple impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt. Los dos primeros como autores de 3 delitos de robo con violencia e intimidación y el último por un delito de robo con violencia. Solicitando a este excelentísimo tribunal se sirva a declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 63, numeral primero, letra C, del Código Orgánico de Tribunales, toda vez que la aplicación concreta de este precepto legal en la tramitación del recurso de queja rol 13-2016 que se sigue ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, amenaza a mis defendidos con privarles de su derecho a recurrir de la resolución de dicho Tribunal Superior que acogió el recurso de queja presentado por los acusadores, esto es el Ministerio Público y los querellantes, que invalida la resolución del Tribunal Oral
lo Penal de Puerto Montt del día 7 de septiembre de 2016, que mediante la aplicación retroactiva de la Ley 20.931, adecuó y rebajó la pena impuesta a mis defendidos, toda vez que se ha derogado la agravante de pluralidad de malhechores de conformidad a dicha ley. Y, por tanto, en este caso, con la aplicación efectiva del artículo impugnado, se está amenazando del derecho al recurso que estimamos rige plenamente como parte y garantía del debido proceso y como garantía judicial mínima a la que se encuentran amparados mis defendidos en virtud de sus derechos constitucionales y supranacionales. Como bien se dijo en la relación, mis defendidos fueron condenados en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt en su oportunidad, los tres a presidio perpetuo simple, determinando pena de conformidad a la ley y invocando la agravante de pluralidad de malhechores. Dicha sentencia quedó firme y ejecutoriada, ingresando a cumplir la pena de presidio perpetuo simple. El 5 de julio del año pasado entra en vigencia la Ley 20.931, que deroga la pluralidad de malhechores y hace inaplicable el artículo 68 del Código Penal en los delitos por los cuales fueron condenados mis defendidos, esto es robo con violencia e intimidación. En virtud de esto, la defensa, de conformidad al artículo 19, número 3 y al artículo 18 del Código Penal, solicita audiencia para adecuación de penas. Se realiza dicha audiencia el día 7 de septiembre del año pasado y el Tribunal Oral en lo Penal, en una sala con magistrados evidentemente que no conocieron del juicio oral, acogieron la solicitud de la defensa en torno a determinar nuevamente la pena por la derogación de la pluralidad de malhechores y la no aplicación del artículo 68, que fueron determinantes al momento de dictar la sentencia primitiva. De esta forma, se determina nuevamente la pena, quedando para los dos primeros, Caro Melián y Mancilla, la pena en 17 años de presidio mayor en su grado máximo, y para Mancilla Payacar en 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Evidentemente, aquí hubo un ajuste a las penas de presidio perpetuo simple favorables a la defensa y a los intereses de mis representados. Respecto de esta resolución, los persecutores presentan recurso de queja que tuvo vista de la causa por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que acoge las pretensiones de los acusadores y declaran que hay falta o abuso grave en la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt al determinar la pena de esta manera con aplicación retroactiva de la Ley 20.931 y de esta manera deja sin efecto la resolución de dicho Tribunal Oral, volviendo entonces mis representados a la pena anterior, esto es al presidio perpetuo simple. Frente a esta resolución agraviante a los derechos de mis representados, es que esta defensa deduce recurso de apelación ante la excelentísima Corte Suprema respecto de esta resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que acoge este recurso de queja. Gracias. Es la norma impugnada, el artículo 63, numeral primero, letra C, que señala que se verán en única instancia los recursos de queja que se presenten respecto de los juzgados de letras, es que estimamos que resultan inaplicables por inconstitucionalidad porque su aplicación implicaría declarar inadmisible el recurso de apelación presentado por esta defensa respecto del recurso de queja que acoge la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, vulnerando así el artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República en torno al debido proceso, particularmente en su dimensión del derecho al recurso,
el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, que integra los tratados internacionales como normas constitucionales, particularmente en lo que dice relación con el artículo 8º, letra H de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho al recurso en materia penal a toda persona imputada o condenada. Además, va en contravención la norma impugnada con una norma de rango legal, cual es el artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales, que no es impugnado en esta oportunidad porque derechamente contraviene o va en contradicción con lo señalado en el artículo 63, porque dicha norma del mismo rango de la norma impugnada señala, si me permite, señor presidente, que las resoluciones que pronuncien los tribunales unipersonales y colegiados en el ejercicio de sus facultades disciplinarias solo serán susceptibles de recurso de apelación y, por consiguiente, aquellas que resuelvan recursos de queja, sean primera o segunda instancia, no son susceptibles de recurso de reposición o de reconsideración, cualquiera sea la jerarquía del tribunal que las dicte. Continúa dicha disposición señalando que conocerá de la apelación el tribunal a quien corresponda el conocimiento del recurso de casación correspondiente y finaliza indicando que el tribunal resolverá la apelación de plano a menos que estime traer los autos en relación. Por lo tanto, aquí hay vulneración de normas constitucionales, supranacionales y además hay una contradicción de rango legal. Sin perjuicio de aquello, estimamos que la vulneración de rango constitucional y supranacional es lo que nos convoca el día de hoy, precisamente porque el debido proceso en su dimensión del derecho al recurso es precisamente lo que invoca esta defensa como el asunto a conocer para declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma que nos impide que el Tribunal Superior, esto es la excelentísima Corte Suprema, conozca, tengamos la posibilidad de que escuche alegatos respecto a nuestras pretensiones de que en este caso se deje sin efecto la resolución que acoge el recurso de queja por estimar que no existió falta o abuso grave por parte del Tribunal Oral en lo Penal en sus facultades legales al momento de adecuar la pena de conformidad a la ley vigente. La gestión pendiente que se encuentra precisamente en este caso es la vista de la causa del recurso de apelación, sin perjuicio de lo cual entendemos que hay una amenaza a dicha pretensión de la defensa por la norma impugnada, toda vez que de su estricto tenor literal, la excelentísima Corte Suprema podría declarar inadmisible este recurso de apelación y, por tanto, dejar a esta defensa y a nuestros representados que cumplen presidio perpetuo simple sin la posibilidad de que un tribunal superior revise la resolución que, en definitiva, afecta su libertad personal de esta entidad. Recordemos que el Tribunal Oral había rebajado las penas, adecuándolas de una manera sustantiva, dejando abierta la posibilidad de recuperar su libertad de una manera más pronta que con el presidio perpetuo simple, toda vez que evidentemente con las sanciones de 17 años de presidio mayor y 10 años y un día de presidio mayor, existen beneficios intrapenitenciarios que podrían acceder nuestros representados de manera mucho más pronta que con el presidio perpetuo simple. Las normas constitucionales, particularmente el debido proceso, se vulnera en la especie y también normas de carácter supranacionales, como es las que establece la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en su artículo 8º, numeral 2, letra H, si me permite, señor presidente, que establece el derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, y asimismo el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su numeral 5 dispone que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Esta norma es sumamente importante toda vez que señala que el fallo condenatorio y la pena
deben ser sujetos al derecho al recurso. En este caso, entendemos que la adecuación de la sentencia que ocurrió el día 7 de septiembre del año 2016 es una nueva sentencia que impone una pena y, por lo tanto, tenemos derecho a controvertir o impugnar cualquier influencia que ocurra respecto de ella, como ha acaecido en la especie con este recurso de queja acogido, o al menos es parte integrante de la sentencia primitiva que se dictó en este caso. Por lo tanto, también entendemos que en cuanto la dimensión de la pena ha sido modificada por esta adecuación, tenemos derecho a impugnar cualquier modificación que a su respecto ocurra, en este caso con agravio a los intereses de mis representados, pues el recurso de queja ha vuelto a determinar la pena en presidio perpetuo simple, dejando sin efecto lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt. El derecho al recurso, que es en definitiva lo que se levanta por esta defensa, este excelentísimo tribunal lo ha definido ya, si me permite, señor presidente, dentro de la dimensión del derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas y debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por parte de la contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa por abogado, producción de libre prueba conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores. Esto lo ha señalado este excelentísimo tribunal en el rol 478 del año 2006 y en el rol 986 del año 2007. Así también, el destacado profesor Claudio Nach, en su trabajo Derechos Humanos y Juicio Penal en Chile, si me permite, señor presidente, ha definido el concepto de debido proceso y también ha hecho referencia a estos fallos de este excelentísimo tribunal, señalando que el Tribunal Constitucional ha reconocido que el núcleo básico de garantías que lo componen estaría compuesto por 1. Oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento. 2. Bilateralidad de la audiencia. 3. Aportación de pruebas pertinentes. Y 4. Derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador. Impugnar lo resuelto, en términos amplios, significa tener la posibilidad de que el Tribunal Superior conozca de lo resuelto por el Tribunal Inferior, sobre todo cuando se produce un agravio de tal entidad como el que reclamamos el día de hoy. Esto es la privación de libertad perpetua simple de mis representados. La excelentísima Corte Suprema ha tenido también jurisprudencia en similar sentido, estimando que el derecho al recurso es la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores, y ello no tiene ninguna duda interpretativa en cuanto a que, en definitiva, la defensa, representando los intereses de personas condenadas, privadas de libertad, tiene la facultad de interponer el recurso que conforme a la ley procede, y en este caso nos vemos impedidos por la norma del artículo 63, numeral primero, que va también en contravención con lo dispuesto en el artículo 551 del mismo Código Orgánico de Tribunales, que le da una tramitación en segunda instancia al recurso de queja. Por lo tanto, entendemos que aquí también la dimensión del artículo 63, numeral primero, es derechamente inconstitucional. Vulnera el derecho al recurso, entendido como el concepto que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ser un recurso ordinario, accesible, eficaz, que permita un examen o revisión integral del fallo recurrido y que esté al alcance de toda persona condenada, y finalmente que respete las garantías procesales mínimas de conformidad al artículo 8 de la Convención, lo que ha sido ratificado y jurisprudencialmente determinado por la Corte Interamericana en el fallo Norín Catrimán versus Chile. De esta manera entendemos que la única forma de no vernos privados de la posibilidad de que el tribunal
la excelentísima Corte Suprema conozca de nuestros argumentos y darnos la posibilidad de vertir nuestros argumentos en un alegato en este recurso de apelación es declarar inaplicable la norma en comento en el caso concreto, puesto que derechamente, de manera inconstitucional, priva a nuestros representados del derecho al recurso. Desde ya me hago cargo de los fundamentos que podría esgrimir el Ministerio Público en cuanto a que lo que se busca es un derecho al recurso de un fallo que se pronuncia sobre un recurso. Esto es el recurso de queja, y que no se trata de una impugnación de una sentencia. Lo cierto es que la sentencia que adecúa las penas fue favorable a los intereses de la defensa y de los condenados. Por lo tanto, respecto de esa resolución, evidentemente no había nada que impugnar. Pero el recurso de queja presentado por los persecutores modifica dicha situación, y la modifica de tal manera, de tal entidad, que si se nos priva del recurso de apelación, la situación deja en tal indefensión a nuestros representados que vuelven a cumplir presidio perpetuo simple, que evidentemente la situación, en este caso concreto, es de tal magnitud que hace que esta defensa accione frente a este excelentísimo tribunal para que se pronuncie sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esta norma. Evidentemente, estimamos que la defensa tiene derecho a impugnar la resolución del recurso de queja, porque es agraviante a los intereses de nuestros representados, porque la norma del artículo 63 está en contravención a una norma del mismo rango, el artículo 551 del Código Orgánico, y porque va en contravención al derecho al recurso que se ha establecido constitucionalmente y también por tratados internacionales ratificados por Chile y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece en el fallo Norín Catrimán que evidentemente el derecho a recurso es una garantía judicial mínima a que todo condenado tiene derecho para derechamente impugnar una resolución agraviante. Por tanto, excelentísimos señores, excelentísima señora, estimamos que debe declararse la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma en comento, por cuanto derechamente deja sin la posibilidad del derecho a defensa en la dimensión del derecho al recurso a esta defensa para defender los intereses de nuestros representados ante la excelentísima Corte Suprema en el recurso de apelación que se ha interpuesto para impugnar la resolución del recurso de queja que determina que mis representados deben seguir cumpliendo presidio perpetuo simple, y es por ello que solicitamos así se determine. Bien, muchas gracias. En segundo lugar, por el Ministerio Público, alega el abogado Hernán Ferrera Leiva, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público y de acuerdo a lo que vamos a exponer a continuación, solicitamos que se desestime este requerimiento en todas sus partes. Efectivamente, estas personas fueron condenadas a presidio perpetuo simple y lo fueron, y voy a esto dedicar unos segundos, fueron condenadas esas penas por hechos especialmente graves. Estos son robos cometidos en habitaciones, casas que están en parcelas, robos hechos en grupo, con personas cubiertos con pasamontañas, con objetos que parecen ser armas, que reducen a las familias que están allí, que las amarran, ¿no es cierto? Son tres hechos, digamos, que están encadenados de esa manera, y esa es la razón por la que tienen esa pena, ¿no? Y sobre eso, evidentemente, hubo una discusión en las instancias pertinentes ante el Tribunal Oral sobre, evidentemente, la participación de los acusados, la participación culpable en estos hechos y la determinación de las sanciones pertinentes. Y el Tribunal Oral, en definitiva, determina imponer estas sanciones. ¿Qué ocurrió cuando esto fue así resuelto por el Tribunal Oral de Puerto Montt? Se ejerció el recurso pertinente contra la sentencia definitiva penal, que es el recurso de nulidad, que primeramente había sido invocado para ser conocido por la Corte Suprema. Esta lo recondujo, de acuerdo a sus facultades, a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, quien conoció este recurso, donde se revisaban diversos aspectos criticados por la defensa respecto del veredicto,
y se dictó una sentencia. El 4 de julio de 2016, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el rol 238-2016, desestimó los recursos de nulidad y, a consecuencia de ello, la sentencia condenatoria y la pena establecida quedó así firme, ¿no? Cuando se presenta este requerimiento, se desarrollan muchos argumentos apoyados en las convenciones internacionales. Y evidentemente nosotros, cerrando este capítulo diciendo tenemos una sentencia del Tribunal Oral, tenemos una revisión de la Corte de Apelaciones y una sentencia que entonces así queda firme, quisiéramos traer también a colación esos preceptos de los instrumentos internacionales. El artículo 8.2, letra H, hace referencia, de partida en el encabezado del 8, a las personas inculpadas por los delitos. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, dice: toda persona declarada culpable por un delito tendrá derecho, ¿no es cierto?, a que el fallo y la pena sean sometidos a un tribunal superior. Todo esto ocurrió en este caso. Se cumplió cabalmente con todo esto y no hay ningún tipo de reclamo sobre esta revisión. Se hizo la revisión de conformidad al recurso de nulidad, se ejerció respecto de la sentencia que los declaraban culpables de un delito, que determinaban las penas, por lo tanto, hasta aquí estaba plenamente satisfecho y cualquiera objeción a este respecto, la verdad, que a estas alturas ya no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? ¿Y por qué nosotros cuestionamos los presupuestos bajo los cuales se formula este requerimiento? Lo que ocurre en este caso es que después de que la sentencia queda ejecutoriada, en virtud de una reforma legal, la defensa pide una revisión del veredicto en cuanto a la determinación de la pena por aplicación del artículo 18. Entonces, estamos en un estadio distinto. Se produce esta revisión y los jueces que van y llevan a cabo esta modificación, que no son los jueces que han dictado la sentencia condenatoria, lo que ya es problemático, bajan en nuestro concepto de un modo inusual, inusitado y con falta de abuso grave, en nuestro concepto, aunque esto no es materia, digamos, de esta revisión, rebajan las sanciones a un punto que nos pareció que no era sino una cuestión que deberíamos tratar de revisar. ¿Y qué es lo que hicimos? Tanto el Ministerio Público como los querellantes ejercimos un recurso extraordinario, y lo ejercimos nosotros porque somos los agraviados, pero había en este caso, incluso en este escenario, un recurso extraordinario del cual echar mano. El hecho de que la defensa no sea agraviada en esa decisión no significa que no haya un recurso. El hecho que ellos determinen que esa conclusión del tribunal de modificar las sanciones en determinado aspecto o en determinado grado no sean los agregados, no significa que no hay recurso. La Corte de Apelaciones conoció este recurso y estimó que efectivamente habían faltos o abusos graves y dejó en definitiva las sanciones como estaban. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, estamos plenamente en el escenario al que hemos aludido tantas veces en nuestra contestación y en este alegato. Lo que aquí se está buscando es alegar o tratar de superponer a un debate que tiene que ver con la posibilidad de recurrir del fallo de un recurso como que fuera un problema de derecho al recurso, cuando no lo es. El problema que aquí tenemos es sencillamente que la defensa pretende obtener por esta vía un recurso de apelación del fallo de un recurso de queja. Eso es lo que estamos discutiendo. Y si el hecho de que no haya tal recurso de apelación infringe o no alguna de las garantías y preceptos constitucionales y de tratados internacionales a los que están mencionados en el requerimiento. Habiendo definido en nuestro concepto lo que es la verdadera naturaleza de lo que aquí estamos discutiendo, corresponde igualmente revisar, dentro de la estructura de recursos en nuestro sistema legal, si efectivamente existiría eventualmente algún tipo de incorrección al no conceder un recurso de apelación, es decir, conocer en doble instancia un recurso extraordinario como el de queja. Y aquí uno llega directamente al mismo artículo cuestionado, artículo 63, número 1. Las Cortes, ¿no es cierto?, conocen en única instancia, hoy en día, el recurso de casación, el recurso de queja y el recurso de nulidad. Las mismas razones por las cuales se critica
el hecho de que esté cerrada la apelación o la segunda instancia para revisar un recurso de queja son igualmente aplicables al recurso de casación y al recurso de nulidad. Es decir, deberíamos utilizar las mismas razones para acceder a lo que dice la defensa, para sostener igualmente, por ejemplo, que procede la apelación respecto de un fallo de un recurso de casación. Ese es más o menos el problema al cual estamos enfrentados. Me parece que no hay ningún recurso en el sistema legal que suponga que estos recursos extraordinarios se vean en dos instancias. No hay ninguno. Y hoy en día, como digo, el artículo 63, número 1, está acompañado la queja, ¿no es cierto?, con el recurso de casación y el recurso de nulidad. Respecto de ellos se ven en única instancia porque se resuelven y se terminó la discusión. Y en ello no hay ningún problema, en ello no hay ningún inconveniente, porque sencillamente lo que tenemos acá es el fallo de un recurso. La ley 19.374 del año 95 modificó el recurso de queja de manera muy importante, transformándolo derechamente en un recurso extraordinario. Este es un recurso que hoy en día procede contra determinadas resoluciones, ¿no es cierto?, sentencias interlocutorias que pongan en término del juicio o hagan imposible su continuación, y sentencias definitivas. Pero respecto de aquellas contra las que no proceden recursos ordinarios o extraordinarios. Si el contrasentido de pretender que ahora procedería una apelación respecto al fallo de la queja pareciera atentar contra la propia naturaleza de este recurso extraordinario, porque sería, si bien esto procede cuando no hay otros recursos ordinarios o extraordinarios, procede contra el fallo de la queja un recurso ordinario. La verdad es que la vocación del recurso extraordinario es clausurar la discusión y terminar la cuestión que está en disputa. Eso son recursos extraordinarios. Esto está encadenado naturalmente, y nosotros lo hemos hecho ver de esa manera, en lo que puede ser parte esencial de la función del jurisdiccional y del proceso, resolver los conflictos y ponerles término. Resolver los conflictos y ponerles término. Artículo 76 de la Constitución Política. Por lo tanto, lo que se nos está reclamando, lo que se está reclamando en este caso respecto de este precepto legal es pretender tener un recurso ordinario respecto al fallo de otro recurso y pretender además, vía los argumentos que hemos conocido, que eso está de alguna manera involucrado en el problema del derecho al recurso. En otro concepto no es así, hubo un recurso, lo ejercimos quienes teníamos que ejercerlo, los agraviados. El hecho de que la defensa no sea parte agraviada, eso no significa que no haya recurso, y lo que se está pretendiendo ahora es volver ya en una tercera instancia a debatir una cuestión que evidentemente ya está terminada, porque el recurso de queja es un recurso extraordinario con vocación de poner término al debate que se está llevando a cabo. Y la defensa además nos agrega un argumento que tiene que ver con el artículo 551 del Código Orgánico del Tribunal. Nosotros evidentemente aquí lo primero que dijimos es si esto no es un argumento, porque lo único que hace es hacer aparecer un conflicto entre el artículo 63, número 1, y el artículo 551, que son dos normas legales, de manera que es un conflicto de rango legal, evidentemente, que no tiene la estatura, ¿no es cierto?, para presentarse aquí como un argumento, realmente, porque no involucra a un precepto constitucional. Pero en todo caso, todos sabemos que el Código Orgánico del Tribunal, el artículo 530 en adelante, que regula las cuestiones disciplinarias del orden judicial, tiene inserto el recurso de queja. Pero igualmente, todavía respecto de la reforma que hubo el año 95, el recurso de queja quedó bastante separado de las cuestiones puramente disciplinarias. En el recurso de queja, artículo 545, 548, 549, se señala en el artículo 545 en particular que del evento que fuera acogido el recurso de queja, debe procederse, ¿no es cierto?, a imponer una sanción disciplinaria, pero esto pasa, como sabemos, a la competencia del Tribunal Pleno, porque las cuestiones disciplinarias son materia del Tribunal Pleno, artículo 96, número 4 para la Corte Suprema, artículo 66 para las Cortes de Apelaciones, no son materia de conocimiento de las salas. Y probablemente en ese campo, en el campo de la imposición de sanciones a los jueces estrictamente disciplinarias, no con efectos jurisdiccionales como puede ser el recurso de queja, me parece que el artículo 551 tiene un rol que jugar. De hecho, este excelentísimo tribunal, hace ya un tiempo, en el rol 747, revisó precisamente este precepto, el artículo 551,
pero en el ámbito del proceso disciplinario seguido en contra de una persona del orden judicial, una secretaria de un juzgado civil, un conocido fallo sobre esta materia que justamente entraba en el terreno del artículo 551 y las posibilidades de recurrir a ese respecto y la forma en que era conocido el recurso de apelación que allí está atendido. En todo caso, los profesores Mosquera y Maturana en su libro sobre recursos procesales dicen que respecto del recurso de queja sencillamente prima el artículo 63 número 1, ¿no es cierto?, que se cuestiona acá, y no hay recurso de apelación. Es decir, el recurso extraordinario de queja no se conoce en doble instancia. Eso lo dicen los autores mencionados en el libro también citado. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, aun si existiera este conflicto de norma, que como digo no es de rango constitucional, pareciera que tampoco existe una cuestión que no pueda ser resuelta por vía interpretativa razonablemente. Y por último, todas estas cuestiones son cosas que han sido ratificadas muchas veces por la Corte Suprema, porque evidentemente no es la primera vez que se trata de interponer un recurso de apelación contra un fallo, un recurso de queja. Y la Corte Suprema en el año 2016 por lo menos, 3 oportunidades, roles 49, 689, el 16, 27, 815 del mismo año, 19, 867 y así del 2016 y otros tantos, ha tenido justamente el mismo criterio, es decir, no es procedente el recurso de apelación del fallo de un recurso de queja porque se conoce en única instancia de conformidad al artículo 63, número 1, letra C. Por todos estos motivos, excelentísimos tribunales, que solicito que se desestime el requerimiento. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señor ministro, señora ministra? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.